Bueno, damos toda la gloria y la honra a Dios. Los invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 8, versículo 12. Y vamos a estar orando y vamos a estar mirando, no se puede todo, pero evidentemente vamos a mirar algunas cosas acerca de esto, pero que son muy bonitas, ¿vale? Muy, muy bonitas. Y esto va a hacer que cada vez que usted coja su Biblia y la lea, usted la mire de una forma un poco diferente. Usted va a comprender este misterio que está aquí plasmado y que nosotros hoy vamos a ir desentrañando poco a poco para comprender esto, ¿vale? Bueno, amado Padre Celestial, nosotros te bendecimos y te adoramos en esta tarde. Damos gracias, Señor, por podernos reunir en medio de este tiempo de dificultad, de juicio, de pandemia, por estar aquí, Señor, delante de tu presencia, sanos y pudiendo buscar tu rostro, Señor. Qué alegría podernos reunir. Gracias porque tenemos visita, tenemos a Laura, a Ramiro visitándonos, Dios, y a los niños. Y hoy te pido, Señor, que tú traigas bendición sobre todo tu pueblo, sobre todos aquellos que escuchan esta palabra. Trae vida, Señor, vida. Trae libertad, trae bendición, trae sanidad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguirte siempre con amor, con cariño y con los ojos puestos en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te pido, dame amor, sabiduría, entendimiento, prudencia y humildad para transmitir tu palabra como ya está escrita, como ya es, sin adulterarla, sin doblar a la derecha ni a la izquierda, sino como ya está escrita. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, por ahí veo también a Jorgito, Dios te bendiga, a mi hermano Belmis. Belmis, Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Y vamos a mirar esta declaración que nos da Jesucristo aquí. Está mi hermana también Jenny, bendiciones. Y miremos lo que dice el Señor Jesús aquí. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Tendrá la luz de la vida. Entonces, mire esto que aquí pronuncia el Señor Jesucristo. Él dice, yo soy la luz del mundo. Hermanos, ¿quién ha podido decir esto en la historia de la humanidad con esa convicción, con esa tranquilidad, con esa confianza? Buda no lo pudo decir. Mahoma no lo pudo decir. Ninguno de los grandes líderes espirituales de las grandes religiones del mundo pudo decir jamás, yo soy la luz del mundo. Tampoco pudieron decir, yo soy la vida. Yo soy la verdad. Imagínense qué declaraciones tan profundas y tan impresionantes. Pero no solamente eso, sino poderlo decir y además de eso respaldarlo con unos milagros, con unas sanidades, con unas señales, con unos proyectos tan poderosos, tan terribles, hermano, que hasta el día de hoy nos persiguen en los testimonios que nos dejaron en la palabra de Dios, los que los atestiguaron. Pero además de eso se producen en nuestras iglesias por todo el mundo. Seguimos viendo a los ciegos ver, a los cojos andar. Seguimos viendo unas maravillas y unos milagros tan impresionantes que uno se queda atónito del poder de Dios. Y ahí es donde se corrobora que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que Jesús está presente en su iglesia hasta el día de hoy. Amén. Así que Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Y dice, el que me sigue a mí no va a andar en tinieblas, no va a andar a tientas, no va a andar como perdido. El que anda en tinieblas, ¿cómo está? Perdido. No sabe de dónde viene, ni para dónde va, ni quién es en realidad. No sabe básicamente nada de sí mismo. Así que, Pau, aquí se cortó la llamada. Así que Jesús dice, pero si usted me sigue a mí, si usted cree en lo que yo hablo, si usted cree en mis palabras, si usted las escucha, si usted las pone por obra, si usted las guarda en su corazón, el que hace eso, el que sigue lo que yo digo, el que cree en mí, ese no va a andar en tinieblas. Esa persona va a saber de dónde viene, va a saber para dónde va y va a saber quién es. Esa es la luz, andar uno en claridad, andar uno sabiendo qué es lo que está pasando. Una de las cosas que más me ha sorprendido durante la pandemia ha sido precisamente esta confusión, ¿no? Confusión que usted ve también en la iglesia. Entonces, usted pone a un pastor
un pastor dice una cosa. Usted pone otro pastor dice otra cosa. Usted pone un profeta, ese profeta dice una cosa. Y pone otro profeta y ese profeta dice otra cosa diferente. Un gobierno dice una cosa y otros otra. Y lo que vemos es que confusión. No vemos luz, no vemos realidad, no vemos entendimiento, no vemos que haya una dirección real. Y esto evidentemente nos muestra que aunque todos dicen ser cristianos y aunque todos aseguran estar con la luz del mundo, no todos lo están. No todos lo están. Por supuesto, y como todas las cosas en la vida, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando venía la segunda elección de Donald Trump, empezaron las profecías, ¿no? Sí, eso siempre pasa. Eso no es nuevo. Y empezaron, no, Donald Trump va a subir a un segundo mandato. Luego otro dijo, no, y va a subir a otro mandato y va a ser peleado en las cortes del país, tendrá él la victoria. Bueno, ahora faltan unos días, unos 12 días, para que se posesione Joe Biden. Evidentemente esas profecías fueron falsas. Dios no les habló, entraron en confusión estos hombres, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de qué es lo verdadero y lo falso. Por esa razón yo nunca me afano por imponer mi punto de vista o lo que yo creo o pienso, porque tengo un dicho que dice lo siguiente, y es que el tiempo siempre le dará la razón al que la tiene. Por eso no me afano, no peleo con nadie. Si alguien piensa diferente a mí, yo no me pongo a pelear con él, lo dejo. El mismo tiempo se encargará de decidir quién tenía la razón. Y hoy empezamos a ver lo que es verdadero y lo que es falso. Lo que realmente era luz y lo que eran puras tinieblas y mentiras. Me pareció maravilloso que uno de estos profetas tuvo la gallardía, me contó ayer el pastor Carlos, el que está más conectado con el mundo anglo, con lo de Estados Unidos y lo de Canadá, que uno de estos profetas famosos que salió diciendo este montón de cosas, ya se expresó públicamente pidiéndole al pueblo de Dios perdón y disculpas, y aceptando de que Dios no le había hablado, que él se confundió y que cometió un error. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa, si uno tiene un error en la vida, ya no estamos bajo la ley, ¿cierto? Bajo la ley, un hombre así debería ser apedreado. Bajo la ley, un hombre así debería ser muerto, porque la Biblia dice que un falso profeta en la ley era apedreado y muerto por andar presumiendo que Dios le anda hablando lo que no le ha hablado nada. ¿Ve? Pero bajo la gracia y en este contexto nosotros no estamos para apedrear a nadie ni para matar a nadie. Y yo le digo una cosa, si yo como profeta de Dios comete un error y doy una palabra que de parte de Dios y no fue Dios el que habló, yo prefiero avergonzarme a mí mismo por un momento y decir, hermano, fallé, he cometido un error, no tuve discernimiento, el diablo me engañó, lo que sea. Quedamos los hombres mal, pero justificamos a Dios y lo adoramos y lo glorificamos. Pero otros profetas se han quedado callados y se han empecinado en que el error estuvo en la gente o que le robaron la elección a Trump o que algo falló o que fue Dios el que falló. Imagínense, hermano. No, hermanos, a Dios no se le echa la culpa de nuestros errores. Nuestros errores son nuestros y los debemos es asumir. Amén. Ahora, dice Jesús que no solamente usted no andará en tinieblas, sino que mire lo que dice el último pedazo, sino que tendrá la luz de la vida. Ojo con eso. No solamente no andará en tinieblas, o sea, a su alrededor va a estar brillando, sino que dice que va a tener luz. Va a tener luz dentro de sí. Y ese es el tema que quiero yo tratar hoy con ustedes. El tema de hoy se llama transformados en nuestro interior. Transformados en nuestro interior. Y esta luz de la que les quiero hablar, no quiero solamente hablarles de la luz que Jesús nos da para entender la vida, para entender el mundo, para ver las cosas, sino esa luz que el Señor quiere que habite en nuestro interior. Porque la palabra del Señor dice que en nuestro interior puede haber luz, como pueden también haber tinieblas. Y muchas veces hay un poco de luz y un poco de tinieblas. Y hoy les quiero hablar sobre cómo hacemos para que esas tinieblas que habitan en nosotros sean cada día transformadas por la luz. Y que en vez de haber oscuridad al interior nuestro, comience a haber luz y luz y luz y más luz. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de esta parte de las tinieblas? ¿Cómo empezamos a ver bíblicamente lo de las tinieblas? Bueno, la Biblia dice que la lámpara de nuestro cuerpo son los ojos y que si nuestros ojos son malos, entonces todo nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. ¿Qué significa? Que hay dos cosas, hay varias cosas, pero hay dos cosas
que muestran la cantidad de luz o de tinieblas que hay en una persona. Lo primero serán siempre las palabras, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, la forma de pensar de alguien, los sentimientos que están en alguien, la luz o las tinieblas que hay en alguien se manifiestan a través de su boca. Entonces, si una persona tiene amargura, rabia, odio, si tiene ira, si tiene lujuria, si tiene lascivia, si tiene fornicación, si tiene inmundicias, si tiene borracheras, si tiene el mundo metido en el corazón, usted lo sabrá cuando la persona hable. Cuando la persona comienza a hablar, empieza a manifestar su ser interno. ¿Qué tanta luz o qué tantas tinieblas hay en él? Se comienzan a manifestar. Pero la otra pauta que Jesús nos da es lo que les acabo de hablar. Los ojos, la lámpara del cuerpo. Entonces Jesús dice, si tu ojo es bueno, entonces tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de tinieblas. Entonces la segunda cosa que manifiesta qué tanta luz o qué tantas tinieblas hay en nosotros son nuestros ojos, nuestra mirada. Porque hay gente que no tiene palabras duras o que no tiene palabras lascivas o lujuriosas, pero que sí tiene miradas duras, iracundas, miradas de odio y miradas lujuriosas y miradas lascivas o fornicarias. Entonces, esa luz o esa tiniebla se pronuncia a través de nuestros ojos, de la forma en que miramos o de la forma en que nos expresamos. Y Jesús dice, y si lo que debería ser luz en ti, o sea, los ojos, son tinieblas, dice, ¿cuánto más serán las tinieblas? O sea, si tus miradas son malas, dice, ¿cómo será tu corazón? ¿Cómo será tu corazón de malo, de corrompido, de completamente oscuro, si tus ojitos, que deberían ser la luz en tu vida, son instrumentos del mal? ¿Cómo será el interior? Entonces, quiero que me acompañen ahora para que vayamos entendiendo esto de la luz, de la palabra, de cómo hacemos para transformar nuestro interior. Acompáñenme al capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan. Y vamos a leer del versículo 1 al 14. Y aquí Juan, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, nos va a hacer entender un poco más acerca de que Jesús es la luz del mundo. Entonces ya estamos entendiendo, ¿no? Jesús es la luz del mundo. Yo acepto a Jesús en mi corazón y la luz del mundo, de la vida, entra en mi corazón. Pero todavía en mi ser hay muchas tinieblas. Porque, a ver, para que usted me entienda, su espíritu, su corazón es como si fuera un hotel con 1000 habitaciones. Y usted tiene que entrar en un trato con Dios, en un proceso con Dios, donde usted pueda entregarle cada área a Dios, para que Dios gobierne cada habitación de ese hotel. ¿Amén? No sé si me están comprendiendo. A veces usted le entrega áreas de su vida a Cristo para que Él las gobierne, pero solamente usted le ha dado un área u otra. Sí, pero Dios quiere gobernar las 1000 cuartos, todas las áreas de su vida, hasta las áreas más profundas, más secretas, más íntimas. Usted tiene que abrirle la puerta al Señor de cada cuarto de su alma, de su corazón, de su ser interno, para que la luz del Señor entre allí. Lo primero que va a hacer la luz es exponer la realidad. Mire, uno de los mayores síntomas de una conversión o de que no hay una conversión es lo que la persona habla de sí misma. Cuando usted comienza a ir a su casa, usted le comparte la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que le dice a uno, yo siempre he estado con Dios, le dicen a uno. Yo he sido bueno. He tenido algunos errores, dice. Pero yo siempre he estado con Dios. Yo soy muy bueno, le dicen a uno. Entonces, cuando una persona hable así, usted inmediatamente tiene que saber que la luz de Cristo no ha entrado en ese ser. Ni siquiera lo ha tocado, porque lo primero que hace la luz es exponer la realidad. Antes de cambiar la luz, antes de poder cambiar a una persona, la luz lo que va a hacer es exponer. Entonces, lo mismo que con una casa o un cuarto. Cuando un cuarto está en oscuridad, usted no sabe lo que hay en el cuarto. Usted no ve los cachivaches. Usted no sabe si hay cucarachas, de pronto hay ratones. De pronto hay hasta zarigüeyas por ahí metidas. De pronto hay alacranes, hay arañas. Usted no las ve, usted no las conoce, usted no lo sabe. Allá están guardadas en ese cuarto. Pero en el momento en que usted prende la luz, hermano, es impresionante cómo la luz altera las plagas. Usted prende la luz en un cuarto oscuro donde hay cucarachas y ratones y todos empiezan a correr. ¡Pah!
y empiezan a correr para todas partes. La luz los trastorna. La luz causa un trastorno. Por eso el que se ha convertido a Cristo sufre un trastorno en su vida. Sufre un cambio de visión. Empieza a ver diferente su propio ser. Y a decir, Dios mío, yo me creía bueno, yo me creía una persona buena. Pero ahora me doy cuenta que yo soy un hombre malo, que soy una mujer muy mala. Y entre más la luz se te mete y más se te acerca, empieza una sensación de que tú eres terriblemente malo. Y eso no es malo, es bueno. Porque lo que la luz está haciendo ahí es mostrándote tu realidad para conducirte hacia la entrada del reino de Dios, que se llama la puerta del arrepentimiento. Esa es la puerta del reino de Dios, la puerta del arrepentimiento, donde nadie entra con el cuello arriba, donde nadie entra con el pecho inflado, donde nadie entra engreído. Así entran los que van para el infierno, engreídos, allá, creyendo que son la última maravilla del mundo, creyéndose grandes, creyéndose en la cúspide de la civilización. Así entran al infierno. Los de la puerta ancha entran así, pero la puerta estrecha, que es la puerta del arrepentimiento, la gente entra de rodillas. La gente entra como el publicano que estaba postrado golpeándose el pecho diciendo, Señor, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. Para eso viene la luz en un primer momento, para mostrarte tu estado, para mostrar tu pecado, para hacerte entender que no has sido bueno, sino que tú has sido malo, que tú has sido un enemigo de Dios, que tú has sido un hombre y una mujer terrible, espantosa, delante de Dios. Por eso la puerta del reino de Dios, que es la puerta del arrepentimiento, me lleva a mí a pasar con la cabeza agachada, con las manos en la cara, lleno de vergüenza, de dolor. Por supuesto, esa misma luz te lleva hacia el amor de Dios, que es el que te levanta, el que te dice, tranquilo, te perdono, no peques más, levántate. Esa es la puerta, entramos de rodillas, pero después de que pasamos esa puerta está Jesús para levantarnos, para decirte, eres mío, tienes la luz de la vida, ven conmigo. Pero cuando usted ve una persona que no acepta su maldad, que dice que siempre ha estado con Dios, ese no tiene la luz. No le ha prendido la luz en su propio corazón para ver su maldad. Y son tan ingenuos que después de que, mientras que están hablando con uno, después echan un madrazo, piden 2 cervezas y dicen, yo soy una cosa santísima, santísima, yo soy un ángel casi de Dios. No sé ni por qué no salgo volando, dicen. Y uno se queda aterrado de la ceguera espiritual de la persona. Pero esos son síntomas de una verdadera o una falsa conversión. Ahora, avancemos. Acompáñeme a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14, y miremos esto que Jesús está hablando. ¿Qué es esta luz? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo puedo yo manejarlo un poco más fácil, un poco mejor? Mira, dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ahí está Jesús, que es el verbo, él estaba desde el principio con Dios, y él mismo era Dios en sí mismo, ¿verdad? Este era al principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Obviamente porque todo lo que vemos fue hecho por la palabra de Dios, ¿verdad? Cristo es la palabra de Dios. Amén. Ese es el Hijo, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre ha sido eterna, igual que Dios. Y por medio de él fueron hechas todas las cosas. Sigamos leyendo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mira, ahí está. Jesús es el verbo, Jesús es la luz. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hermano, cuando Cristo entra en tu vida, él prende la luz. La luz entra, viene una confrontación, viene un momento de amargura, de tristeza, porque tú descubres que tú no eres lo que tú creías que tú eras. Descubres que eres un pecador, que eres una persona mala, que has hecho todo contra Dios. Pero la luz no se queda ahí. La luz comienza ¿a qué? A vencer a las tinieblas, a hacerlas retroceder dentro de ti. Dentro de esas tinieblas hay demonios, ataduras, hay maldiciones generacionales, hay espíritus generacionales, y la luz los va venciendo. Conforme tú te vas llenando más de Cristo, y conforme tú le vas abriendo cada cuarto de tu alma al Señor, conforme tú le vas entregando cada área de tu vida al gobierno de Cristo,
entonces esa luz va venciendo las tinieblas, la va haciendo retroceder, la va haciendo que salir de ti. Yo quiero que usted entienda hoy algo. Dios quiere hacerlo usted libre. Amén. Amén. Sí, amén. Dios quiere liberarlo. Porque usted está preso. Y tal vez usted no se da cuenta, pero usted está preso en su interior, en muchas áreas de su vida. Y algunos tienen tantas tinieblas que ni siquiera se dan cuenta de la oscuridad tan grande que hay en ellos. Creen que haber sido bautizados en el agua y confesar a Cristo como su Señor y Salvador, ya con eso hicieron la gran maravilla y son luminares. No, hermanos. No. Dios quiere que usted le permita al entrar hasta lo más profundo de su ser y gobernarlo por completo. Amén. Sigamos mirando. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Imagínense, estaba en el mundo espiritual y ahora venía la luz. El que nos creó, el que nos dio la vida, el que está lleno de conocimiento y verdad, ese que nunca miente, en el que no hay confusión, en el que no hay falsa profecía, en el que no hay falsa dirección, en el que no hay obscuridad, venía a este mundo. Dese cuenta, venía aquí para llevarnos hacia él, obviamente, hacia su luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mire cómo son las tinieblas. Las tinieblas son tan terribles, hermano, que tienen a Cristo enfrente y no lo reconocen. ¿Cuántas veces el Señor se para al lado de una persona y la persona ni lo siente, hermano? Yo me quedo aterrado de lo ciego que está. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. ¿Se ve? Aquella palabra fue hecha como carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces aquí comenzamos a entender este misterio. La palabra de Dios, que es eterna, con la que Dios hizo los cielos y la tierra, con la que Dios hizo todas las cosas, esa palabra se convirtió en un pequeño niño. Y a ese niño, dicho por el arcángel Gabriel, le pusieron el nombre de Jesús, de Yeshua, o sea, el Salvador. Porque Él iba a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos para llenar nuestra vida más y más de luz? Bueno, les quiero decir algo. Hay algo que he experimentado como pastor durante todos estos años como siervo de Dios, y es lo siguiente. Yo me he dado cuenta que muchos creyentes, hay creyentes que crecen muy rápido en el Señor, que uno nota su transformación vertiginosa, una transformación rápida, un crecimiento rápido. Uno los ve que crecen mucho en Dios, su entendimiento crece, todo lo que en ellos hay crece. Pero he visto que otros creyentes se demoran muchísimo en cambiar. Dios mío. Hay personas que para ver un cambio en ellos es como una tortura, hermano. Uno los ve iguales 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. No hay un cambio de visión, no hay un cambio en la vida, no hay un cambio en sus cosas, hermano. Y uno dice, ¿pero qué está pasando? Bueno, miren, con los años que yo he visto las cosas, me he dado cuenta que la transformación de una persona es directamente proporcional al amor que tiene por la palabra de Dios. Y este es el punto al que yo quiero ir en esta noche. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo está su relación con la palabra de Dios? Porque hay gente que es muy buena para orar, hay gente que es muy buena para escuchar predicaciones, hay gente que es muy buena para cantar, pero que les cuesta muchísimo leer la Biblia, que la Biblia es como una tortura para ellos, que la Biblia es una cosa terrible, no la entienden,
no la quieren leer, no la captan, no la capturan, no. Algo pasa, algo pasa. Y yo le quiero hacer entender a usted lo siguiente. Mientras que usted tenga un problema con la palabra de Dios, usted tiene un problema dentro de usted. Usted tiene un problema con las tinieblas que habitan en usted. Y esas tinieblas que están en usted son tan fuertes, tan arraigadas y tan poderosas que no aceptan que la luz de Dios entre en usted. ¿Y cuál es esta luz de Dios? Lo que les estoy diciendo, la palabra. Porque Cristo y la palabra son una misma cosa. Usted quiere luz en su vida, usted necesita la palabra de Dios entrando en su vida. Y ya voy a terminar de explicar qué es esto de la luz y las tinieblas en estos términos. Usted necesita que la palabra de Dios transforme su manera de pensar. Usted necesita que la palabra de Dios transforme su corazón. De nada le sirve a usted vivir cantando y vivir orando si usted no lee la Biblia, si usted no la ama. Porque es que la luz es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La luz es la palabra. Mire, yo le voy a hacer una pregunta y usted me va a responder con mensajito. Le voy a preguntar una cosa. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor Jesucristo? Amén. 1, aquí 2, 3. Bueno, ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Y cuántos de ustedes aman la palabra de Dios? Amén. Bueno, pues les voy a decir esto. Usted no puede amar a Jesús y no amar la palabra de Dios. Porque Jesús y la palabra de Dios son uno mismo. Son lo mismo. ¿Sí acaba de leer o no? La palabra vino a este mundo y esa palabra era la luz de los hombres y esa luz se hizo un niño, un hombre. Y Jesús dice, yo soy la luz. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy la palabra. Me encarné. Los salmos, los profetas, la ley de Moisés, todo lo que Dios ha hablado, ahora estoy aquí encarnado. He venido a mostrarles el camino, he venido a mostrarles cómo soy, lo que me gusta y lo que no. He venido a darles vida. Entonces, hermano, le voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando usted está en el mundo, cuando usted es criado desde chiquitico con sus papás empiezan a vertir sobre usted un conocimiento. Ellos empiezan a decirle a usted cómo es la vida. Ellos empiezan a enseñarle a usted los parámetros de la vida, lo que es bueno, lo que es malo, cómo comportarse, cómo no comportarse. Sus profesores también lo hacen, sus primos mayorcitos, sus hermanitos mayores, todos empiezan a vertir sobre usted todo este conocimiento. Pero, si usted fue criado por papás impíos, con profesores impíos, con hermanos impíos, con primos impíos, todos impíos, lo que le vertieron a usted fue un montón de tinieblas. O sea, un conocimiento satánico, un conocimiento que no es de Dios. Una forma de ver la vida le metieron a usted en la cabeza y en el corazón. Le dijeron cómo sentir, le dijeron cómo pensar, le dijeron cómo actuar y le dijeron cómo ver la vida. Y todos los parámetros que le dijeron no son de Dios. Eso se llama tinieblas. Entonces, usted está lleno de tinieblas cuando usted no tiene a Cristo. Yo le voy a poner a usted un solo ejemplo para que usted vea cómo Colombia, mi país, está lleno de tinieblas. Repleto de tinieblas en un solo ejemplo, en una sola palabra. Le voy a decir qué palabra. Hay una palabra que dice, no robarás. Ay, pastor, esa palabra tan simple. A nosotros desde niños los católicos y todos los curitas nos enseñaron esa palabra, no robarás. Y yo le pregunto a usted una cosa, si en mi país que lleva tantos siglos siendo católico, nos enseñaron el no robarás, ¿por qué Colombia es uno de los países más corruptos del mundo? ¿Por qué ese no robarás no ha hecho efecto entonces en la vida de los colombianos? Porque es que aquí roba a todos. Roba el de los limones, roba el de los mangos, roba el de la tienda, roba el del bus, roba el del taxi, roba el de la moto, roba, todos roban. Los ingenieros, los abogados, los políticos, todos roban, todo el mundo robando. Esa palabra, no robarás, no está en el corazón del colombiano, aunque la religión se lo dijo, aunque se lo dijeron. ¿Por qué? Porque están llenos de tinieblas. Porque a la hora de la práctica, ellos no practican el no robarás. ¿Qué practican? El vivo vive del bobo. Eso es lo que practica el colombiano. El colombiano practica el a papaya ponida, papaya partida. Son, ¿qué? Parámetros del mundo. Si el papito le decía, no, si el de la buceta, usted le da un billete de 2.000
y el de la buceta le devuelve vueltas de 20,000. No vaya a ser bobo, ¿no? Usted se queda calladito y se los guarda, le decían a uno. Échelo al bolsillito. ¿Quién enseñó eso? ¿Quién está enseñándole a uno eso? El diablo. ¿A través de quién? De los papás de uno. ¿Qué enseña la palabra de Dios? No robarás. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En la palabra del Señor dice, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. ¿A ti te gustaría que te robaran por un error? No. Mire, cuando Jesús entró en mi corazón, cuando Cristo entró en mi corazón, no volví a robar a nadie, hermano. Me devolvían más la plata y yo le decía, mira, te equivocaste, y devolvía lo que me daban. Empecé a aborrecer de tener lo que los demás era de los demás y empecé a aprender a conformarme con lo que era mío. Amén. Esa es la luz. La luz es la palabra. Si la palabra de Dios entra en tu mente y en tu corazón, ella comienza a transformarte, a cambiarte, a cambiar la forma de ver que tienes la vida. Yo les voy a preguntar otra cosa. ¿Quién les enseñó a ustedes a criar los hijos? No, pues pastor, así como los árboles del campo crecen en el campo, así aprendimos nosotros a criar los hijos. De la nada. Hermano, la palabra de Dios tiene un consejo para usted. Tiene todo un consejo de cómo criar los hijos, de punta a punta, pero muchos acogen el consejo psicológico. Cogen a Sigmund Freud, o no lo mires mal, de pronto se traumatiza. Pobre nené, déjalo que te acabe, déjalo que te apatee, déjalo que te pegue una cachetada, déjale que te pegue un mordisco. Pobrecito, ¿qué tal se traumatice? Dice, la palabra del Señor dice, corrige al niño, corrígelo. Dice, hombre, la vara no lo va a matar, pero sí le va a quitar la necedad. El que no corrige a su hijo lo aborrece, dice la Biblia, lo odia. A un hijo no hay que decirle que sí a todo. Los niños son caprichosos. A un niño hay que decirle muchos nos. Y no porque no lo ames, sino porque lo amas. Unas veces hay que decir que sí, otras veces hay que decir que no. Digo yo entonces que ahora que hay que coger a los niños a garrote a toda hora. No, hermano, pues también ahí sí lo friega, ahí sí lo va a traumatizar. Pero tiene que haber unas correcciones en unos momentos adecuados y porque hay un motivo, como por ejemplo el del irrespeto. Un hijo no tiene por qué irrespetar a su mamá ni a su papá, ni a ninguna autoridad. El niño tiene que aprender que hay que respetar a su mamá y a su papá. Y así usted comienza a cambiar su forma de pensar, porque la palabra de Dios le está cambiando a usted, ¿qué? Su forma de pensar y su forma de ver la vida. Esa es la luz. Entre más usted tenga Biblia aquí y aquí, usted más está lleno de luz. Y como ya se los he enseñado, la palabra luz en la Biblia es lo mismo que resplandor y que fuego. Cuando usted piensa en luz, piensa en fuego. Entonces la gente dice, yo quiero el fuego de Dios. ¡Aleluya! ¿Está leyendo la Biblia? Ay, a veces, pastor, hay días que no la leo. Hay días que no la veo. A veces leo un versículo. Ah, no. Vas a hacer un incendio espiritual. No tienes luz, no tienes fuego. Tú necesitas llenarte de esa palabra para que la palabra te cambie. Cambie las tinieblas que hay en ti por la luz de la vida, que es Jesucristo. ¿Cómo llevar el matrimonio? Vamos a leer el libro del señor Chuquichuquichó Yogirichi, un tipo de la India. Imagínense. Y se ponen a leer un libro de la India para ver cómo van a llevar el matrimonio. Hermano, la Biblia le dice cómo llevar el matrimonio. La palabra del Señor le dice cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. La palabra de Dios le enseña a ser un buen hijo. La palabra de Dios le enseña cómo trabajar. La palabra de Dios le enseña cómo ser un buen empleado. La palabra de Dios le enseña cómo ser un buen jefe. Todo. Deje que Dios le transforme la mente y el corazón por medio de su palabra. Si usted quiere a Cristo en su corazón, reciba la palabra en su corazón. Mire, una de las mayores muestras de que la palabra de Dios, ojo con esto, una de las mayores muestras de que la palabra de Dios o que Cristo no habita en un corazón es cuando las personas se ponen bravas con un sermón. Ay, esa palabra no me gustó. Ay, pastor tan horrible. Ese pastor tan feo. Uy, horroroso. ¿Usted sí tiene a Cristo en su corazón, pero rechaza la palabra de Dios? No, hermano. Si yo tengo la palabra de Dios viviendo en mi corazón, pues la palabra acepta la palabra. Amén. 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 Ahora, acompáñeme usted al libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105.
versículo 105 para reforzar aún más este concepto de la luz y de la palabra de Dios. Y usted pueda aprender cómo la palabra de Dios es la luz y es el mismo Cristo. Ahorita cantábamos una canción que decía: yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, ¿verdad? Estábamos cantándolo, ¿no? Yo quiero menguar para que tú crezcas. ¿Cómo se logra? Deje que la palabra de Dios entre. Deje que la palabra de Dios lo transforme. Deje que la palabra de Dios le cambie la forma de ver la vida. Ahí es donde Cristo está creciendo. ¿Y usted está cómo? Menguando. Sáquese las mañas que le enseñaron sus papás, las mañas que le enseñaron sus abuelos, hermano, que fueron muchas. A mí personalmente, como buen colombianito, me enseñaron 10,000 mañas, hermano. 10,000 mañas. Y tuvo que venir Cristo, prender la luz y sacar el poco de mañas y de alimañas que me habían metido. Amén. Mire lo que dice aquí. O con esto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y le voy a explicar rápidamente aquí los 2 puntos. Lámpara, ¿qué es una lámpara? Algo que usted carga, ¿verdad? En su mano para que alumbre en un radio de 1, 2, 3 metros. O sea, le alumbra alrededor para que usted no se tropiece. Entonces la palabra de Dios, cuando usted lee aquí la palabra pies, lámpara es a mis pies. La palabra pies, aquí tradúzcalo como mi caminar, mis decisiones. Amén. Entonces la palabra de Dios va a alumbrar sus decisiones. ¿Quiere tomar decisiones en luz? ¿Quiere tomar mejores decisiones en la vida? ¿Quiere tomar decisiones conforme a Cristo? Lea más la palabra de Dios y deje que la palabra de Dios en su contexto total, porque obviamente no se trata de un versículo u otro, sino que se trata de un todo, ¿verdad? La Biblia dice: la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, la suma de la palabra es la verdad. Entre más usted tiene Biblia en su corazón y en su mente, más fácil será tomar buenas decisiones en la vida. Amén. Ahora, esa es la lámpara. Y dice: y lumbrera a mi camino. ¿Por qué dice lumbrera? En la Biblia la palabra lumbrera hace referencia a 2 astros de nuestro sistema solar. Una lumbrera que es la lumbrera mayor, que es el sol, y otra lumbrera que es la lumbrera menor, que es la luna. El sol para alumbrar durante el día y la luna para alumbrar durante la noche. Cuando la palabra de Dios abunda en su corazón y en su mente, usted tiene claro para dónde va. El camino a largo plazo, porque la lumbrera no alumbra sus pies. Esa es la lámpara cuando está de noche. Pero la lumbrera lo que hace es alumbrar todo el panorama y le muestra dónde está el camino, hacia dónde va usted, dónde está su final, allá en el reino de los cielos. Le muestra dónde está el fin de su carrera. Amén. Así que lo que Dios le está queriendo decir en el día de hoy a usted y a mí es: hijito, ame más mi palabra. Entienda que cuando usted abre la Biblia, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar en la palabra. Y quiero regalarle este texto antes de terminar. Se encuentra en Hebreos, capítulo 1, el versículo 1 y 2. Mire esta belleza lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ojo, Dios habiendo hablado por los profetas. Entonces, cuando usted va a leer el libro de Génesis, ¿quién le va a hablar? Dios. ¿A través de quién? Del profeta Moisés. Cuando usted lee el libro de Isaías, ¿quién le va a hablar? Le va a hablar Dios. ¿A través de quién? Del profeta Isaías. Cuando usted abre el Apocalipsis, ¿quién le va a hablar? Dios. ¿A través de quién? De su siervo Juan. Pero mire esto tan lindo. Mire esto tan lindo. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, lo más bello de todo es que Dios nos ha hablado también por su Hijo. Entonces, cuando usted abre el Evangelio, usted va a tener un cara a cara y un frente a frente con Jesús. ¿Quién habla en los Evangelios? Cristo mismo. Entonces, en la Biblia nos hablan los profetas y el Hijo de Dios. Entonces, yo quiero que usted piense en esto. Cada vez que usted va a abrir su Biblia, usted piense: Señor, me vas a hablar. Dame un corazón sincero y limpio
para oír tu voz. Quiero escuchar tus palabras. Cuando usted lea los evangelios, hermano, entienda que usted se va a sentar a escuchar a Jesús de Nazaret, como lo hizo María, como lo hizo Lázaro, como lo hizo Juan, como lo hizo Pedro. Usted va a estar sentado allí en aquel monte escuchando, por ejemplo, las bienaventuranzas. Y usted va a poder escuchar esa voz dulce de Jesús diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y usted va a estar allí como si estuviera en el monte, escuchándolo a Él, hermano. Entienda que lo que usted tiene en sus manos es un tesoro del cielo, que nos mandaron desde el cielo. Y quedó aquí todo consignado por los testigos presenciales de las cosas. Dios nos ha hablado a través de los ¿qué? Profetas, y Dios nos habla a través de su Hijo en los evangelios. Hermano, yo hoy lo invito a que este sea un año lleno de amor por la palabra de Dios, para que así la palabra de Dios lo llene de fuego, de poder, de amor y de gloria. Voy a terminar con un testimonio, aunque quisiera seguir hablando, pero ya me he alargado mucho, pero les voy a dar un testimonio, para que usted entienda cómo hay veces que hasta los mismos servidores del diablo tienen más entendimiento que los hijos de Dios. Y el testimonio que le voy a dar es del hermano T.L. Osborne, un hermano, un hombre de Dios, un evangelista impresionante, que predicó el evangelio por muchas partes del mundo, pero tuvo mucho énfasis en India. Él cuenta que un día él le tocó predicar allí en India, y entonces los pastores están preocupados por T.L. Entonces le dicen: hermano T.L., estamos muy preocupados por usted. Y él les dijo: ¿por qué? Dijo: porque vienen un montón de brujos y viene el brujo más poderoso de la región y estamos preocupados por usted. Y T.L. Osborne, que era un hombre de Dios muy lleno del fuego de Dios, de la luz de Dios, del poder de Dios, que estaba lleno de esa gloria de Dios, se rió y les dijo: ay, hermanos, yo estoy ungido, dijo, yo estoy bendecido. Dijo: si uno solo de esos brujos me llega tan solo a tocar, nunca más su magia va a volver a funcionar, dijo T.L. Osborne. No se preocupen, siéntenme a los brujos en la primera fila, dijo él. Los hermanos siguieron, bueno, preocupados, pero hicieron así. Él predicó el mensaje, Dios sanó a un montón de enfermos. Y cuando terminó, el brujo más grande de la región se acercó a él, después de haberle entregado su vida a Cristo y de haber llorado mucho. Llegó y le dijo a T.L. Osborne: yo sé de dónde viene tu poder. Yo sé de dónde viene eso que acabo de ver, donde todos los enfermos se sanaron, los paralíticos se pararon, los ciegos vieron. Yo sé de dónde viene tu poder. Yo sí sé. Él, que era un brujo consagrado a las tinieblas, él sabía de dónde venía el poder de T.L. Osborne. Y T.L. le preguntó: ¿de dónde crees tú que viene mi poder? Y le dijo: tu poder viene de ese libro que leíste hoy. Tu poder viene del libro, ¿cierto que sí? Y él dijo: sí, mi poder viene de este libro. Amén. Es muy fácil. ¿Por qué lo sabía el brujo? Porque un brujo, para ser un brujo muy poderoso, tiene que comprar los libros de ocultismo más poderosos. Y el que tenga los libros del conocimiento oculto más poderoso, ese es el brujo más grande. ¿De dónde sacamos el poder los siervos de Dios? ¿De dónde sacamos el poder para que los enfermos se sanen y los demonios huyan? De aquí, del fuego de Dios, de la luz de Dios, de la luz del mundo, que es su palabra. ¿Quieres poder? Lee la palabra. ¿Quieres santidad? Lee la palabra. ¿Quieres ser libre? Lee la palabra. ¿Quieres ser transformado? Lee la palabra. ¿Quieres ser sanado? Lee la palabra. Hasta que la luz del mundo transforme todo tu ser. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Espero que esta palabra quede en sus corazones y que este sea un año donde nunca usted se acueste a dormir sin haber leído la palabra de Dios. Ahora, alguno me dirá: pastor, yo no sé leer. Yo no sé leer, yo no puedo leer la Biblia. No tiene excusa. Yo llevo años sin poder leer bien la Biblia, sobre todo porque todavía, aun cuando me voy a dormir, me siento muy cansado y no puedo leer bien. No logro. Pero tengo una Biblia en mi celular. Tengo una Biblia en mi celular que es electrónica y que yo la puedo poner para oírla. Entonces, si usted no sabe leer, no tome eso como una excusa. Tal vez usted no sabe leer, pero puede pedirle a alguien que le ponga la Biblia en el celular y usted la puede, ¿qué? Oír. Pero lo importante es que la palabra de Dios entre en su mente y en su corazón para trastornar sus tinieblas. Y le digo,
Cuando esa palabra trastorna sus tinieblas, usted la va a hablar y esa palabra va a trastornar las tinieblas en los demás. Amén. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo he dado tu palabra que es poder. Es poder, Señor, ella es la verdad. Y yo te pido hoy, Señor, que tú siembres un amor sobrenatural en mis hermanos por tu palabra. Que cada uno de ellos sepa cuando la abra, que Dios les va a hablar, que cada uno lo sepa. Dios me va a hablar, quiero hablar con Dios. Dios, háblame. Y abrirán sus Biblias en orden, por supuesto, en una buena lectura. Y tú los vas a ir hablando, les mostrarás quién eres, lo que quieres, lo que esperas, lo que te comprometes a hacer. Nos mostrarás quién es el diablo, quiénes son los hombres, cómo son las cosas en el mundo y en la vida, Señor. Permite, Dios, hoy que tu palabra entre en cada vida y corazón que me escucha y haga el trastorno que tiene que hacer y traiga luz, traiga vida y destruya la muerte, la corrupción y la maldad en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Te amamos mucho, Señor, y quedamos en tu presencia. Bendigo a tu pueblo que me ha escuchado. Pongo tu bendición sobre ellos y te pido que tu mano los guarde de todo mal y los bendiga en todas las cosas, Señor. Que la santidad, el amor y la verdad estén en nuestros corazones, nuestros labios y nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, espero que hayan disfrutado la palabra de Dios como yo la disfruté y que aprendan los secretos del reino de Dios, ¿vale? Que Dios los bendiga muchísimo, los guarde del mal, los amo mucho, les envío un abrazo desde aquí, desde Neiva y bueno, nos veremos el domingo con el pastor Mauricio. Chao, chao, Dios los bendiga.